Luces en medio del cielo, basado en una experiencia anónima. Tengo un amigo que desde hace tiempo no ha tenido noticias. Hace unos días le hice un par de llamadas a las cuales no me respondió. Le escribí un mensaje como tantos otros y tampoco me ha dado respuestas. La última vez que lo vi fue cuando regresó de un taquín que hicieron él y otros amigos. Lo realizaron en una ex hacienda ubicada en San Luis Potosí. Mi amigo es muy dado a visitar estos lugares, sitios en ruina o abandonados. Generalmente pasa ahí la noche con sus amigos. Se organizan para llevar todo y armar pequeños festivales de música electrónica. Este último viaje lo hicieron a un lugar que supuestamente funcionó como un pequeño campo de concentración durante la Segunda Guerra Mundial. Algo muy similar a lo que pasó en la hacienda de Temixco, ubicado unos 100 kilómetros al sur de la Ciudad de México, y el cual actualmente funciona como un gran parque acuático. Tal vez muchos de los que nos escuchan no lo sepan, pero en este sitio fueron recluidos unas 600 personas de origen japonés, que podían estar de alguna manera controladas por autoridades mexicanas a petición de Estados Unidos. Diferentes personas de origen japonés que radicaban en México en esos años fueron llevadas a este lugar, tras el ataque de Japón a Pearl Harbor a finales de 1941. La presidencia de los Estados Unidos comenzó a concentrar a los migrantes japoneses para vigilarlos. Y bueno, les pidió a sus países vecinos hacer lo mismo y seguir el ejemplo. México lo hizo y cedió a la presión del gobierno norteamericano, pero a diferencia de otros países decidió no enviarlos a los campos estadounidenses, sino que los concentró en su propio territorio. El principal interés era alejarlos especialmente de la zona cercana a la frontera norte, al considerar que su presencia ahí podría suponer un peligro para la seguridad de este país. Con el temor de que pudieran acabar siendo llevados a los campos del país vecino, los japoneses en México no tuvieron más remedio que dejar sus casas y negocios, aceptando mudándose por sus propios medios a diferentes lugares del país donde ahora vivirían. Así fue como muchas familias llegaron a la hacienda de Temisco. Se trataba de un viejo rancho azucarero que por su ubicación y el clima era un buen lugar para sembrar productos como arroz y vegetales con los cuales los concentrados podían alimentarse. Lugares con historias como estas es de gran atracción para mi amigo, así como con el grupo con el cual solía andar, sobre todo si estos sitios habían quedado sin dueño, ya que terminaban convirtiéndose en ruinas abandonadas, siendo ahora lugares propicios para apartarse de la ciudad y transformar el silencio, obviamente con la vibración estridente de la música electrónica. Así se la pasó durante años, viajando de un desierto a otro, de un lugar vacío abandonado a un paraje desolado en medio de la nada. Y en varias ocasiones me uní a ellos porque mi pasión es montar instalaciones de luces. Todo esto para hacer las fiestas espectaculares y llamativas. Las luces pueden transformar espacios, y yo sabía cómo hacerlo, sobre todo en lugares donde reinaba la oscuridad. A pesar de que la pasábamos bastante bien, ese ritmo de vida resultó agotador para mí, así que en los últimos viajes ya no podía acompañarlos. Me contactó cuando supo de esta ubicación en San Luis Potosí, de la cual se contaba también resguardó refugiados durante la Segunda Guerra Mundial. Pero a diferencia de otros de los lugares que también lo hicieron, en este caso no volvió a ocuparse para algo más, y tampoco nadie reclamó la propiedad. Estuve indeciso si acompañarlos o no porque me había perdido de varios toquines, pero al buscar información del sitio no me aparecía nada, ni su historia ni de los propietarios actuales. Por la ubicación que mi amigo me había mandado estaba demasiado apartado de cualquier pueblo o ciudad, y esto podría ser peligroso si surgía alguna emergencia. Seguramente no habría señal y aunque el silencio y la oscuridad serían muy profundos, crearían un excelente escenario para estos eventos. Algo no me daba la confianza suficiente para aceptar, así que preferí negarme dejando la posibilidad de acompañarlos en otro momento. Los demás se fueron en la fecha en la cual habían acordado, estando por allá varios días en los que no se comunicaron. Eso era lo usual, así que no había motivos para alarmarse.
Pasó una semana o más antes de que yo volviera a tener noticias suyas. Recibí un mensaje de mi amigo desde un teléfono desconocido. Me pedía que nos viéramos en su casa ese mismo día. Pregunté si todo estaba bien, a lo que solo me respondió que por favor fuera la hora que me estaba indicando. Un tanto extrañado por su actitud, fui a su casa. Me recibió él, pero lo notaba diferente, como un tanto temeroso. Todas las cortinas de su departamento estaban cerradas a pesar de que aún había buena luz. Me pidió que me sentara mientras iba por un par de cervezas para que tomáramos. Mientras iba, se asomó un par de veces entre las cortinas de la ventana que daban a la calle, como cerciorándose de que nadie estuviera allá afuera. Ya que trajo las bebidas, se quedó un rato pensando, frotándose las manos como con cierto nerviosismo. Mientras estuvo callado, varias teorías cruzaron por mi mente, que tuvieron algún accidente, que fueron arrestados, o hasta que uno de ellos tuvo alguna sobredosis. Pero nunca hubiera imaginado lo que me contó enseguida, sobre todo porque él siempre ha sido un escéptico de los fenómenos paranormales. Tampoco es alguien que se asuste con tanta facilidad. Por eso créame que nunca lo había visto de esa manera. Le pregunté cómo les había ido, y empezó a contarme que le sucedieron cosas que no sabía cómo explicar, y que no tenían nada que ver con fantasmas ni espíritus malignos. Estuvieron un par de noches en aquel lugar. Así solían hacerlo en la mayoría de los lugares a los que iban. La primera noche preparaban todo y hacían una pequeña convivencia. Hacían una fogata, tocaban canciones, contaban historias o solamente platicaban. En la mañana y en la tarde del segundo día preparaban todo para la fiesta que hacían en la noche y en la madrugada. Me contó que desde que llegaron al lugar sintieron una sensación extraña. No supo explicarme muy bien, pero era algo como cuando sientes que no estás solo, como si algo estuviera observándote. No le dieron tanta importancia e hicieron lo que acostumbraban. Hicieron la fogata y estuvieron un rato conviviendo. Hubo un momento ya muy avanzada la noche y se recostaron en el suelo. Lo hicieron en silencio para mirar las estrellas, ya que el cielo estaba repleto de ellas y querían disfrutarlo. Estuvieron así durante un buen rato cuando de repente vieron que una de las luces que hasta ese momento todos habían creído que era una estrella se movía a una velocidad impresionante, cruzando el cielo en cuestión de segundos. De hecho, ninguno vio en qué momento desapareció. Él sintió un escalofrío y todos se levantaron en ese momento. Se miraron unos a los otros intentando explicarse qué acababan de ver. Algunos lo tomaron a juego diciendo que eran drones espías del gobierno, un satélite o algún avión. Pero en el fondo todos sabían que ninguno de estos aparatos o máquinas se moverían en distancias a esta velocidad. Las sustancias que habían consumido hicieron que se relajaran, y lo que habían visto dejó de ser un tema de conversación. Con todo lo que tenían que hacer al día siguiente, tampoco tuvieron tiempo de seguir hablando de lo que pasó esa noche. Todo se mantuvo en aparente normalidad. Empezaron algo tarde, pero dándolo todo para disfrutar el momento. La música sonaba al máximo, sentían que las bocinas iban a reventar. Las luces de colores parpadeando los estaban llevando al éxtasis. Cuando de repente, de un momento a otro, todo quedó en silencio y en total oscuridad. Me dijo que no sabía si fue por el cambio tan drástico y que sus ojos aún no se acostumbraban a la noche, pero parecía que ni siquiera las estrellas estaban iluminando aquel sitio. No se escuchaba nada tampoco. Corrieron a los autos para encender las luces, alumbrar, pero tampoco encendieron. Ni tampoco las máquinas con gasolina, ni los aparatos que se alimentaban con la energía de la planta que llevaban. Nadie sabía qué estaba pasando. Nunca les había pasado algo parecido. Sí, las luces o las bocinas fallaban y eso podía ocurrir. Eso ya les había pasado antes, pero era una cosa u otra. Y se trataban de cosas que podían arreglarse. Pero que fallaran los autos y todo el equipo no era una casualidad. Incluso las lámparas que llevaban con ellos no podían encenderlas. Todos comenzaron a entrar en pánico y a desesperarse. Por más que intentaban buscar la forma de resolverlo, no lo podían. Hasta que sin saber en qué momento todos se quedaron dormidos y perdieron el conocimiento.
No supieron explicarse exactamente qué pasó. Si se trató de algo más o si fue por una mezcla entre el cansancio, el miedo o lo que habían consumido. Despertaron cuando el sol ya había salido en un lugar diferente al cual habían llegado. Tal vez a unos 2 o 3 kilómetros más lejos de ahí. Ninguno recordaba nada de lo que había pasado, ni cómo es que habían llegado a ese lugar donde habían despertado. Los coches ya funcionaban y en cuanto comprobaron esto, empacaron lo más rápido que pudieron y salieron de ese lugar abandonado. Desde entonces, todos los que estuvieron ahí tenían la sensación de que algo los seguía, los estaba observando. Por eso él había cambiado su celular, y no le gustaba salir más que para lo necesario. Esa fue la última vez que lo vi y tuve contacto con él. Dejó de responderme mis llamadas y los mensajes. Fui a buscarlo a su departamento, pero solamente encontré un aviso de que se rentaba. Tal parece que ya lo había desocupado. Quiero pensar que prefirió irse a otro lugar donde se sintiera más seguro, y que por mi propio bien creo que fue mejor no avisarme o decirme a dónde se iba. Al contar esta historia me gusta pensar que él está bien, que todavía anda de un lugar a otro divirtiéndose, escuchando música electrónica al máximo en medio del desierto, rompiendo el silencio de la noche. Les juro que eso es lo que siempre trato de imaginarme.